¿Cómo es que vamos a ser capaces de vivir una vida significativa? ¿Cómo es que vamos a ser capaces de vivir una vida significativa? Tome su Biblia y ábrala en Lucas capítulo 10. Estaremos haciendo lectura del verso 25 al 37. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, para de esa manera poder dar respuesta a la pregunta: ¿cómo es que vamos a ser capaces de vivir una vida significativa? Lucas 10, 25 al 37, leemos juntos de la palabra de Dios. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Jesús respondió con una historia. Esta historia no la podemos desligar de los versículos a los cuales hemos dado lectura. Es importante que ambos permanezcan unidos, porque la historia es la respuesta a las inquietudes, o más bien a la trampa, a la maraña en el corazón siniestro de este hombre religioso. ¿Qué clase de hombre? Religioso. Lleno de conocimiento de la palabra de Dios, pero vacío de ella. Qué contradictorio. Lleno de conocimiento de la palabra de Dios, pero vacío de ella. Estamos en el verso 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío, y este dato es importantísimo, que el hombre del cual Jesús va a hablar es de nacionalidad judía. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Como que dijeran que un hombre mexicano o guatemalteco. Si a usted le dice a un hombre mexicano, ¿qué es ese hombre para usted? Un paisano. Si le dicen un guatemalteco, ¿qué es ese hombre para usted? Para algunos, un paisano. Entonces, el hombre protagonista en la historia es un paisano, es uno de los nuestros, para ellos, para los judíos, ¿verdad? Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, un paisano del paisano, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, otro paisano del paisano, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Este no es paisano del paisano, este es un desconocido, más un enemigo. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. ¿Qué sintió? Compasión. Verso 34, se le acercó
y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Sirviendo por amor. Sirviendo por amor. Tal vez usted se pregunta: ¿y qué tiene que ver servir por amor al sentido de la vida? Tiene que ver mucho. El experto en la ley, diga conmigo experto. El experto en la ley se levantó para poner a prueba a Jesús. Para eso es que este hombre sale, para poner a prueba a Jesús. Pero ¿cuánto necesitamos cada uno de nosotros aprender de Jesús? Jesús nos da una valiosísima lección. ¿Qué clase de lección? Valiosísima. Dígale que está al lado suyo: valiosísima. Jesús nos da una lección valiosísima en saber aprovechar la adversidad. ¿Qué está aprovechando Jesús? La adversidad. Jesús está aprovechando un momento contrario a él, porque Jesús sabe que este hombre es su enemigo. Él sabe que este hombre lo que quiere es hacerle daño. Y Jesús está aprovechando esta adversidad para enseñar lecciones valiosas sobre el verdadero significado de amar a Dios y al prójimo. Esa es la lección: amar a Dios y al prójimo. El amor a Dios, dígale que está al lado suyo, el amor a Dios debe de traducirse servicio al prójimo, así como debemos de traducir amor a Dios. Si usted y yo decimos que amamos a Dios, entonces ese amor tenemos que traducirlo, tenemos que transportarlo a servicio. No podemos decir que amamos al prójimo y permanecemos con los brazos cruzados. El amor a Dios debe de traducirse servicio al prójimo. Es la combinación de ambos lo que le dará sentido a la vida de todo creyente en Jesucristo. Amamos a Dios, servimos al prójimo. Y esto, mis amados hermanos, es lo que Jesús le dice a este experto de la ley, que es lo que le va a dar sentido a su vida, lo que le va a dar propósito a su vida, lo que le va a dar dirección a su vida, lo que le va a dar valor a su vida. Ponga atención a lo que leemos en el verso 28. Correcto. Jesús afirma que este hombre está en lo correcto. Correcto, le dijo Jesús. Ahora, fíjense bien que no lo deja ahí. Continuamos leyendo ahí en el verso 28, haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. De lo que me has oído enseñarte, es necesario que tú lo hagas. ¿Qué es necesario? Hacerlo. Lo que aprendemos es necesario hacerlo, es necesario ponerlo en práctica. ¿Qué es necesario? Ponerlo en práctica. Y fíjense bien, Jesús le dice, y vivirás. Ahora, esta palabra vivirás no implica simplemente lo eterno. Muchas veces solamente asociamos esta palabra con la eternidad.
Pero el sentido de esta palabra, en este momento en que Jesús la está utilizando, tiene que ver con disfrutar la vida verdadera en ese momento. Disfrutar la vida verdadera en ese momento. Tiene que ver no solamente con disfrutar la vida en el momento, sino que tiene que ver con la dignidad que le dará a nuestra vida en ese momento el hacer lo que sabemos que tenemos que hacer con las enseñanzas que hemos recibido de Jesús. Hacer lo que sabemos que es necesario hacer con lo que aprendemos de la palabra de Dios le va a dar dignidad a nuestra vida. Le va a dar sentido. ¿Qué le va a dar? Sentido. Le va a dar valor, le va a dar dirección. ¿Cómo es que vamos a ser capaces de vivir una vida significativa? ¿Cómo es que vamos a ser capaces de vivir una vida con sentido, con propósito, con dirección? Primero, es necesario que estemos atentos a los necesitados. ¿Qué es necesario? Que estemos atentos a los necesitados. Es necesario que estemos atentos a los necesitados. Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando lo vio, ¿qué hizo? Lo vio. Y cuando lo vio, sintió compasión por él y se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se la vendió. Luego subió al hombre, ya esto es decir la mía extra. Luego subió al hombre en su propio burro y lo levantó y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Solo hay una manera, mis amados hermanos y hermanas, en la que podemos saber que amamos a Dios. Solo hay una. Como usted puede verdaderamente decir, yo amo a Dios. Y es a través de nuestro compromiso a servir. Tu compromiso a servir te va a decir cuánto amas a Dios. ¿Cuánto amas a Dios? Y nuestro compromiso a servir comienza en el hogar. ¿Dónde comienza nuestro compromiso a servir? En el hogar. Nuestro compromiso a servir comienza en casa. Es ahí donde vamos a demostrar que amamos a Dios. Ahora, ¿qué es amar a Dios? Es básicamente que Dios es primero y que tú estás consciente de la presencia de Dios en tu diario vivir. Estás consciente, aceptas, admites que Dios está presente y que Él nunca te deja y que no hay lugar donde nosotros podamos escondernos de la presencia de Dios porque Él siempre está con nosotros los creyentes. Los oigo. Entonces, nuestro servicio comienza en el hogar. Eso se extiende a la iglesia. ¿A dónde se extiende? A la iglesia, al grupo de creyentes con el cual tú participas regularmente, lo llamamos comunión, y luego hacia nuestra comunidad. El servicio tiene que proyectarse hacia afuera. ¿Hacia dónde se tiene que proyectar el servicio? Hacia afuera. Los que se comprometen a servir son hombres de iniciativa. ¿Cuál es la palabra? Iniciativa. Esta palabra es importante en nuestro vocabulario. Iniciativa. Todos los creyentes que se comprometen a servir, hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños, que se comprometen a servir son hombres de iniciativa. Y la iniciativa tiene que ver con observar. ¿Con qué tiene que ver la iniciativa? Con observar. Fíjense bien lo que leemos nosotros ahí en el versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio, ¿qué hizo él?
vio, y no solamente vio, él observó. Él se detuvo a observar, él se detuvo a prestar atención. Los otros dos, que eran paisanos del paisano, los otros dos ignoraron completamente al hombre que estaba medio muerto en el camino. Lo ignoraron por completo. No se detuvieron a observar, tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. El miedo es una barrera a comprometernos a servir. Y estos dos anteriores al samaritano tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. Entonces los que se comprometen a servir son hombres de iniciativa, y la iniciativa tiene que ver con observar. Para servir hay que observar. ¿Qué tenemos que hacer para servir? Hay que observar. Y son muchas las personas que pasan por tantas necesidades diferentes. Son muchas las personas que se encuentran en una situación similar a la de este hombre judío, que fue atracado en el camino y que casi lo malmatan. Hay necesidades emocionales y psicológicas en las personas que están a nuestro alrededor. Hay personas que están en busca del verdadero amor. Hay personas que están experimentando miedo. Hay personas que están llenas de ira, están llenas de tristeza. La ansiedad inunda sus corazones. Hay personas que se encuentran frustrados y se encuentran deprimidos. ¿Cómo se encuentran? Deprimidos. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es detenernos a observar. ¿Qué tenemos que hacer? Detenernos a observar, para darnos cuenta de que probablemente la persona que tenemos más cerca de nosotros está atravesando por una de estas emociones. Lo que sucede es que nos hemos convertido en expertos en fingir. ¿En qué nos hemos vuelto expertos? En fingir. Y cuando preguntamos a alguien ¿cómo estás?, la respuesta clásica a través de los siglos de la historia de la humanidad es bien. Aún cuando a mí me preguntan cómo yo estoy, la respuesta que yo he optado por dar es bendecido. Esto no es sinónimo de estar bien. El hecho de que yo me encuentre atravesando por una situación difícil en mi vida no quiere decir que yo deje de estar bendecido. Continúo estando bendecido, cualquiera que sea la situación difícil por la cual estoy viviendo. Dios no ha retirado su bendición de sobre mi vida. Usted y yo nos encontramos bendecidos, aunque no nos encontremos bien. Pero hemos aprendido a fingir, hemos aprendido a ocultar nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra ansiedad, nuestra frustración y nuestra depresión. Pero lo único, mis amados hermanos, que usted y yo tenemos que hacer es detenernos a observar, para de esa manera lograr identificar que el mundo necesita de Cristo. ¿Qué necesita el mundo? De Cristo. Y es entonces que usted y yo necesitamos mostrar comprensión. ¿Qué necesitamos mostrar? Comprensión. Necesitamos mostrar a las personas que comprendemos la situación, aunque nosotros no hayamos atravesado por ella, pero hemos atravesado por alguna otra similar, comprendemos lo que están viviendo. Es necesario mostrarle al mundo empatía y apoyo. Y mientras estamos en eso, observando, le mostramos a Cristo. ¿A quién le mostramos? A Cristo. Otros pasan necesidades económicas. Hay muchas personas que están viviendo a nuestro alrededor bajo el nivel de pobreza y necesitan ayuda económica.
Y con esto no estoy diciendo que es necesario que les demos plata. Lo que es necesario es enseñarles a cómo manejar las finanzas. ¿A qué es necesario? A enseñarles a manejar las finanzas. El mundo necesita aprender a manejar su dinero. ¿Los oigo? Y por último quiero mencionar la necesidad que tiene el mundo de conocer a Cristo como el Salvador. Esta es la mayor necesidad que tiene todo ser humano. Todo ser humano. Esa chica en la cual estás poniendo tus ojos, ese chico, hermanita, en la cual usted está poniendo sus ojos, necesita a Cristo. ¿A quién necesita? Hay muchos que mueren sin conocer a Jesucristo como el Salvador. Leía en estos días una noticia. El encabezado de la noticia me bastó para llenarme de repulsión y de tristeza. Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger dice que el cielo es una fantasía. El cielo, para ese famoso actor de Hollywood, admirado por muchos, el cielo es una fantasía. Y decía yo, prefiero tener al cielo como mi fantasía que tener al infierno como mi realidad. Porque el cielo es una realidad, los oigo. Y hay muchos, como ese famoso actor, que mueren diariamente y mueren sin Cristo. Y pensemos en el lugar eterno donde van a pasar por no confiar en Él. Mis amados hermanos y hermanas, es extremadamente urgente, díganle que está al lado suyo, urgente. Es extremadamente urgente que estemos atentos a los necesitados. Número dos, ¿cómo es que usted y yo vamos a lograr ser capaces de vivir una vida significativa? Tengamos cuidado con las distracciones. El sacerdote y el ayudante del templo caminaban distraídos. ¿Cómo caminaban? Distraídos. Habrá muchas cosas en la vida que intentarán robar nuestra atención de vivir una vida significativa, de vivir una vida con sentido, de vivir una vida de compromiso para con Dios. Algunas de estas cosas van a ser meras distracciones. No necesariamente van a ser malas. Apreciemos que tenemos a un sacerdote, un hombre que ha dedicado su vida al servicio de Dios, a la proclamación de Dios, pero que no entiende que el que sirve a Dios le sirve a los hombres. Y un hombre que es ayudante en el templo, en la casa de Dios. ¿Están estos dos haciendo algo malo? En absoluto. Están haciendo algo bueno con su vida, están haciendo algo de provecho con su vida, pero han permitido que eso sea de distracción en sus vidas para servirle a los hombres en nombre de Dios. Algunas cosas van a ser de distracción en nuestra vida, otras forman parte de nuestra vida diaria, pero si usted y yo no tenemos cuidado, nos impedirán servir a los que nos rodean y así vivir una vida con sentido. Entonces es necesario, es urgente, dígale que está al lado suyo, urgente, que tengamos cuidado con las distracciones. Tercero, ¿cómo es que usted y yo vamos entonces a ser capaces de vivir una vida significativa?
Sirvamos para ser de bendición. Sirvamos para ser de bendición. ¿Para qué vamos a servir? Vamos a servir para ser de bendición. Vamos a servir para ser de bendición. A bendecir la vida de esas personas que están en necesidad. Versículo 34. Se acercó, alivió las heridas con vino y aceite de oliva, se las vendó, subió al hombre a su propio burro, hoy lo podríamos traducir a su propio carro, y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él, donde fue de bendición para él. Servimos no para ganarnos el favor de las personas, servimos a los que nos rodean porque tenemos el favor de Dios en nosotros. Lo oigo. Servimos porque entendemos que es así como somos la mano y los pies de Jesús. Por eso es que servimos. No servimos para ser notados, sino para ser una bendición para los necesitados. Y algo que quiero que nosotros notemos aquí es que este hombre buscó ayuda en el momento indicado, en el momento preciso. Versículo 35, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Él no podía seguir cuidando del hombre. Él tenía que continuar con su viaje, tenía responsabilidades con las que cumplir. Yo no voy a poder cuidar de él, pero no lo voy a dejar a la deriva, no lo voy a dejar solo. Y buscó la ayuda de alguien y delegó. ¿Qué hizo? Delegó. Cuando usted y yo estamos sirviendo, hay momentos que no podemos hacerlo todo y es necesario que deleguemos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que delegar. Hay que trabajar en equipo, hay que trabajar con otros que nos puedan ayudar. Nuestro servicio, mis amados hermanos, comienza dando a conocer el Evangelio. Ahí comienza nuestro servicio. Dando a conocer el Evangelio. Y es tan fácil perder algo tan sencillo de vista. Debemos tener presente que servimos a los necesitados para llevarlos a Cristo. No servimos a las personas por servirles. No servimos a las personas para saciarles el hambre, para calmarles la sed. No servimos a las personas para que les vaya bonito en la vida, para que sean felices, para que sean dichosos y tengan fortuna. No, servimos a las personas para que conozcan a Cristo. Los servimos para presentarles a Cristo. Y esto es bien fácil, perderlo de vista. Las enseñanzas de Jesús son para que las pongamos en práctica. ¿Para qué son las enseñanzas de Jesús? Fíjense bien lo que leemos en el verso 36. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? ¿Cuál fue el prójimo de tu paisano? Jesús le está llegando al corazón a este hombre. Jesús está hablando al corazón de este hombre. ¿Cuál fue el hermano de tu paisano? Pregunta Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. El que mostró compasión. La compasión es acción. Eso es compasión. La compasión es acción. La compasión es de decir: ay, pobrecito, no tiene que ponerse para vestir, está pasando frío. Ay, pobrecito, no tiene que comer. Eso no es ser compasivo, eso es sentir lástima. La compasión te lleva a: no tiene que ponerse, está pasando frío, te quitas tu chaqueta o le consigues una chaqueta. No tienen que comer, les consigues que comer. Y tampoco tienes tú que comer, pues buscas a alguien que te pueda ayudar a darle de comer. ¿Los oigo? Eso
es ser compasivo. Y en el versículo 37 leemos que Jesús le dice a este hombre, ve, y haz lo mismo. ¿Qué le digo? Ve y haz lo mismo. Fíjense bien lo que le dice en el verso 38, haz esto y vivirás. Y en el verso 37 le dice, ve tú y haz lo mismo. Hay un énfasis en las enseñanzas de Jesús en relación a hacer con lo que aprendemos, a no quedarnos con los brazos cruzados. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Ve y busca a alguien a quien puedas servir para mostrarle a Cristo. Lo soy. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar. Hay que salir a buscar. No vayamos muy lejos, en la casa, hoy. ¿Cómo vas a servir? En tu iglesia, ¿a quién le vas a servir? Y en la comunidad. Ve y busca a alguien que puedas servir y mostrarle a Cristo. Te invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a orar.